Bienvenidos todos. El día de hoy estaremos tratando el tema de la bibliografía anotada, algo que es de mucho uso para el momento de hacer investigaciones, ya sean estas a gran escala o pequeñas. Primero que todo, ¿qué es una bibliografía anotada? Una bibliografía anotada es una lista de citaciones de libros, artículos, otro tipo de recursos, documentos, por ejemplo, que sirven para un tema en particular, un tema de interés que va a ser investigado. El propósito de una bibliografía usualmente es poder de alguna forma organizar todos los recursos que tenemos, describirlos, y varía un poco dependiendo de la asignatura y de lo que se necesita para dicha asignatura. Hay, por ejemplo, algunos que requieren que analicemos un poco más, otros que requieren que hagamos un poco menos con los diferentes recursos. ¿De qué partes está compuesta una bibliografía anotada? Tiene dos partes principales. Primero que todo es nuestra citación. En esta citación ponemos una referencia al texto o al documento con el que se esté trabajando en formato APA o en el formato específico que se necesita dependiendo de la asignatura. Y después de esto aparece la anotación. En la anotación ya hacemos un párrafo descriptivo sobre este recurso. Por ejemplo, podemos hacer más o menos 150 palabras en las que describimos qué está sucediendo en este artículo, en este documento, en una película, por ejemplo. En ciertas ocasiones puede ser un poco más, dependiendo nuevamente de qué se requiera para la asignatura específica. Si es que se requiere tener un desarrollo un poco más extenso, se puede desarrollar siempre más de 150 palabras. Dependiendo de qué nos han pedido para la tarea, podemos manejar, por ejemplo, hacer solamente un resumen de la lectura o del artículo, o podemos entrar a evaluar, a criticar o hablar de ciertos elementos específicos, como por ejemplo quién es el autor, cómo se relaciona a nuestro tema y cosas así. ¿Para qué desarrollamos una bibliografía anotada? ¿De qué nos sirve un poco la bibliografía anotada? La bibliografía nos permite conocer un tema específico a mayor profundidad, conocer un poco más sobre un tema que estemos tratando de investigar. Usualmente nos permite tener una gran cantidad de recursos y juntarlos de forma más clara y concisa para no tener una pila de papeles gigante que no sabemos luego qué recurso decía qué cosa. Nos permite resumir un tema de investigación para tener una idea más clara del tema y poder entender cuáles son las fuentes principales de este tema y qué es lo que está sucediendo en el mundo en este tema hoy en día. Cuando vamos a hacer un trabajo de orden un poco más complejo, por ejemplo, una tesis doctoral, una tesis de maestría o un trabajo de titulación, esto nos permite organizar nuestros recursos para poder tener una lista con descripciones y poder siempre referirnos de vuelta a eso cuando necesitemos hacerlo. Y también nos permite tener una idea más general del estado del arte en la actualidad sobre un tema cuando vayamos a hacer investigaciones, por ejemplo, ya a nivel científico. Una anotación, como les comenté, esta es una de las partes de la bibliografía anotada. Tenemos la citación y después la anotación. La anotación usualmente tiene varios conceptos. Tiene que ser, para empezar, tiene que ser descriptiva. Muchas veces se solicita que sea crítica. Y lo que tiene que hacer es hacer cosas como, por ejemplo, evaluar la autoridad del autor y evaluar el background del autor. Es decir, ¿quién es el autor? ¿Es un autor de renombre? ¿Es conocido o recién está apareciendo en el ámbito de aplicación? Tal vez tiene otras publicaciones en este tema. O cosas como, por ejemplo, evaluar dónde trabaja este autor, qué hace este autor. Si es que tenemos, por ejemplo, que evaluar un artículo sobre una persona que está trabajando en temas de farmacéutica, tenemos que saber dónde trabaja, quién está apoyándole un poco a este autor. Se comenta también hacia el público al que está desarrollando esta fuente. ¿Para quién está escrito? Entonces, ¿es esto una fuente que está escrita en lenguaje académico y va dirigido a personas que van a leer algo en lenguaje académico? ¿O tal vez está demasiado complicado para el público objetivo del artículo o del trabajo? Se expone y se evalúa también el punto de vista que está presentando el autor. Por ejemplo, algunas preguntas pueden ser: ¿cuál es el punto de vista del autor? ¿Qué está diciendo el autor? ¿Y qué argumentos me está brindando para corroborar su punto de vista? De misma forma, también se compara y contrasta esta fuente con otras fuentes que están relacionadas al mismo tema dentro de esta misma bibliografía anotada. Y se explica también cómo esta fuente en particular aporta al tema que yo estoy investigando, cómo me está ayudando, cómo está avanzando mi investigación. Una anotación, ¿qué cosas no es? ¿Qué cosas no deberíamos ver dentro de una anotación? Primero que todo, no deberíamos ver solamente un resumen descriptivo que desarrolla el autor de la bibliografía, simplemente dando una descripción. No deberíamos ver solamente copiado y pegado, por ejemplo, el resumen que da un autor de un artículo al principio de su artículo. Tomar eso y ponerlo en el texto no es realmente un resumen descriptivo de parte nuestra o de parte del autor de la bibliografía. No debería ser, por ejemplo, tampoco la opinión sin fundamentos de parte del autor de la bibliografía. No puede no tener fundamentos, tiene que estar revisando con fundamentos y criticando realmente con un análisis. Y tampoco puede ser una compilación de partes cortadas y pegadas de la fuente original. Todo puesto junto en un solo espacio no puede ser tampoco eso. ¿Qué requiere el desarrollo de una bibliografía anotada? Primero que todo hay que ser conciso.
Aquí es donde un poco uno tiene que concentrarse en poner palabras pocas para poder describir ciertas cosas específicas sin poner muchos adornos dentro del lenguaje que se utilice. Tiene que llevar a cabo un análisis muy directo, sin redundancias, sin estar repitiendo la misma cosa. Y tiene que también investigar extensamente el tema en particular que quiere desarrollar dentro de la bibliografía anotada. No es una revisión sencilla, es una revisión bastante extensa con varias fuentes. ¿Qué pasos se deben seguir para desarrollar una bibliografía anotada? Primero que todo, se deben localizar y registrar las fuentes que pueden servir para el tema que estoy investigando. Varias fuentes. Posterior a esto se analiza y se examina brevemente estas fuentes para ver cuáles son las que son más importantes y deben tener prioridad para la bibliografía y para el tema que estoy desarrollando como tal. Posterior a eso se empieza a citar todas estas fuentes en formato APA y después se escribe una anotación breve sobre cada una de estas fuentes. Esos son los pasos a seguir. Ustedes tienen disponible un ejemplo el ejemplo 1 de cómo es una bibliografía anotada. En este ejemplo pueden ver que está la citación, en la parte de arriba la fuente en formato APA, y posterior a esto vienen 2 párrafos que describen y que trabajan en hacer un poco más de cosas con esta fuente. Vamos a pasar a las preguntas que están ahí. Antes de empezar con las preguntas les pediría que lean el ejemplo para que puedan tener una idea para responder estas preguntas de evaluación. En las preguntas de evaluación, ¿qué está haciendo el autor de la bibliografía en el primer párrafo de la anotación presentada? Entonces ustedes pueden ver si es que está evaluando el texto, resumiéndolo, haciendo ambas cosas o no está haciendo ninguna de estas dos. Como podrán ver en el texto presentado como ejemplo, lo que está sucediendo es que el autor en el primer párrafo está simplemente resumiendo el texto, diciendo qué es lo que sucedía, qué es lo que decía el autor dentro de este artículo. Eso sucede en el primer párrafo. La segunda pregunta sería, ¿qué está haciendo el autor de la bibliografía en el segundo párrafo? Es decir, ¿qué ven ustedes que sucede en este segundo párrafo? Nuevamente, ¿está evaluando el texto? ¿Está resumiendo el texto? ¿O está haciendo ambas cosas o ninguna de estas dos? Lo que podrán ver ustedes es que está evaluando el texto. En este momento ya entra a hablar de las fortalezas del proyecto, entra a hablar de los temas de métodos, por ejemplo, entonces ya está desarrollando una evaluación como tal. Una tercera pregunta, ¿qué está haciendo el autor de la bibliografía en la anotación presentada, en total? Lo que está haciendo, o evaluando y resumiendo el texto, evaluando o ninguna de estas opciones. Como vimos que en el primer párrafo está resumiendo el texto y en el segundo párrafo está evaluándolo, entonces la primera respuesta sería la correcta. Está evaluando y resumiendo el texto. Eso sería en el primer ejemplo. ¿Qué no está haciendo el autor? ¿Qué ustedes no ven que está sucediendo en esta anotación que hemos dicho que es importante al desarrollar una anotación de una bibliografía anotada? Resumiendo el texto, evaluando el texto, reflejando la importancia de la fuente para su investigación o ninguna opción. Indicamos ya que sí resume y que sí evalúa el texto. Entonces, en este caso tendríamos que no está reflejando, en ningún momento existe un análisis sobre por qué es importante esta fuente, cómo apoya esta fuente a mi investigación. Nosotros desconocemos cómo apoya la fuente en particular a la investigación del autor de la bibliografía. Después tienen el ejemplo 2. En el ejemplo 2 nuevamente pueden ver cómo aparece en la parte de arriba la citación y después un párrafo que es la anotación que describe esta fuente. Nuevamente entonces tenemos las preguntas sobre este ejemplo. Primero, ¿qué está haciendo el autor de la bibliografía en esta anotación que está presentada? ¿Está evaluando y resumiendo? ¿Está resumiendo, evaluando o ninguna de estas? En el caso de este ejemplo, lo que vemos es que está en ese párrafo resumiendo el texto que leyó, resumiendo este artículo que está analizando. En la segunda pregunta decimos, además de no evaluar el texto, ¿qué no está haciendo el autor de la bibliografía en la anotación presentada? ¿Qué de lo que debería haber no está presente? No está tal vez resumiendo el texto, evaluando el texto, reflejando la importancia de la fuente para su investigación o ninguna de estas opciones. Ustedes podrán ver que en ningún momento el autor discute cuál es la importancia de este artículo para su investigación. Entonces nuevamente tenemos que no está evaluando esta importancia, que es algo que tenemos que hacer dentro de una bibliografía anotada. La siguiente pregunta, ¿cuál de los criterios que se indica en esta presentación que no son correctos para una bibliografía anotada ocurren en esta anotación? Entonces, las opciones son: la anotación parece presentar el abstract o el resumen original del artículo. El autor de la anotación presenta una opinión sin fundamentos sobre el artículo. La anotación parece ser una compilación de partes cortadas y pegadas de la fuente original, o ninguna de estas opciones es correcta. Como ustedes podrán ver, la anotación parece presentar el abstract o el resumen de los autores sobre qué es su artículo. Es un resumen puesto y en realidad, si es que nos fijamos en la fuente original, esto es el resumen, el abstract
del artículo original puesto dentro de esta citación, que es algo que no buscamos hacer dentro de una bibliografía anotada. Finalmente tienen el formato de una entrada en una bibliografía anotada. Como pueden ver, primero aparece la citación. ¿A qué nos referimos con la citación? En este caso es la referencia completa al texto, toda la información que ustedes van a necesitar para buscar nuevamente este texto, y es la misma información que aparecería en una sección de referencias en un trabajo. Posterior a esto tienen ya la anotación. En este caso son dos párrafos que cada uno está haciendo algo diferente. Puede tener su bibliografía anotada más párrafos, menos párrafos, depende mucho de qué es lo que están buscando hacer dentro de esta tarea específica. Pueden tener más párrafos en los que analizan, por ejemplo, o un simple párrafo descriptivo. Como pueden ver, todo está hecho con doble espacio y existe un espacio adicional entre la referencia y cada uno de los párrafos. Como pueden ver, la referencia aparece con sangría francesa y el resto del texto está alineado a esa sangría francesa, y al lado derecho no está justificado el texto. Con este formato, entonces, ustedes pueden generar una bibliografía anotada que les ayudará a desarrollar un trabajo, sea este de larga extensión o un poco más sencillo. La bibliografía anotada, les recuerdo que les ayuda a organizar sus fuentes, a poder trabajar con muchas fuentes a la vez, a conocer el tema específico que ustedes están investigando. Al hacer una bibliografía anotada es importante ser conciso, trabajar de forma muy metódica y organizada, encontrando una fuente y posteriormente haciendo la anotación para no confundirnos sobre las fuentes que hemos investigado y qué decía cada fuente. Nos ayuda a poder no tener una pila de papeles, por ejemplo, al lado nuestro, que luego no sabemos qué información sacamos de cada fuente, sino que vamos poco a poco organizando lo que cada una de nuestras fuentes dice sobre el tema en particular.